Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. A mis amigos de Conavio, estoy muy orgulloso y contento de estar aquí con ustedes, que pues en la situación en la que estamos no nos podemos ver físicamente, que hubiera sido maravilloso también, pero pues por algo está la tecnología, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta conferencia en la que vamos a hablar un poquito sobre el tiburón blanco, particularmente sobre el tiburón blanco en Isla Guadalupe y su comportamiento. Pero pues esperemos que saliendo de esta plática sepamos un poquito más, ¿no? De tiburones en general y por supuesto de esta especie que es tan maravillosa y que nos fascina a todos desde chiquitos, ¿no? Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Ahí mi amigo Sabdiel me avisas cualquier cosa, que haya un problemita con la parte técnica. Entonces, esta plática está, pues, como basada en un escenario para público general, aunque también la impartimos para los estudiantes de biología marina. Entonces, si en algún momento estuviste pensando o estás pensando en estudiar esta carrera, pues esperemos que la plática no te desmotive, sino al contrario, que te guste mucho y pues que puedas introducirte un poquito al mundo de los tiburones, ¿no? Normalmente cuando empezamos los cursos, muchas o de los estudiantes o de las personas con las que platicamos nos comentan, bueno, ¿y qué son los tiburones, no? Algunos piensan que son una clase de delfín, otros piensan que son como reptiles porque tienen la piel como rugosita y medio rara, pero en realidad no. Los tiburones, en una respuesta muy concreta, pues son peces. El problema de que hablemos solo de peces es que hay más de 31,000 especies. Entonces, los peces son el grupo de vertebrados que tiene la mayor cantidad de especies registradas hasta la fecha. De estas treinta y tantas mil, aproximadamente 1,100 especies pertenecen a los tiburones, a las rayas y a otro grupo más chiquito como de 50 especies que se llaman quimeras. Hablando en cuestión de tiburones, hay aproximadamente 500 especies y en México tenemos más de 100. Entonces estamos hablando que hay una quinta parte de la riqueza mundial en nuestras aguas, tanto en el Pacífico mexicano como el Golfo de México y el Caribe. A los tiburones se les ubica o se les clasifica en un grupo conocido como los condrictios, que traducido del griego al español significan peces cartilaginosos. Esta es la principal característica diagnóstica que tienen los tiburones, las rayas y las quimeras, los que pertenecen a este grupo, porque, como les muestro en la imagen, su esqueleto está formado exclusivamente de cartílago. Si ustedes tocan su nariz o sus orejas, van a poder sentir cómo es mucho más suave que, por ejemplo, su brazo, su rodilla o su pierna. Es porque el cartílago es mucho menos denso que el hueso y de este material está formado el esqueleto de los tiburones, ¿no? Entonces, al ser menos denso, les ayuda un poquito más a la flotabilidad. Hablando un poquito más de la clasificación, pues dentro de este grupo de peces cartilaginosos están los tiburones y las rayas, separado de ese grupo raro que se conoce como quimeras, que también es muy interesante, ¿no? La principal diferencia entre las rayas y los tiburones se ubica en la parte de las hendiduras branquiales, que es por donde sale el agua después de que los tiburones o las rayas respiran a través de las branquias. En las rayas, las hendiduras branquiales siempre se van a encontrar de forma ventral, y en los tiburones siempre de manera lateral. Entonces es la principal diferencia, ¿no? La posición de las hendiduras branquiales. Parte ventral en las rayas, parte lateral en los tiburones. Para comenzar la plática y un poquito antes de entrar al tiburón blanco, unos 5 minutos antes, vamos a hablar de características generales de los tiburones para entrar un poquito más en contexto. Ya hablamos del esqueleto de cartílago, de las hendiduras branquiales, laterales, ventrales, pero también quiero hablarles un poquito del tipo de escamas con las que cuentan los tiburones. Este tipo de escama se llama escama placoidea, también conocida como dentículos dérmicos. ¿Les suena como dentículos dérmicos? La palabra está relacionada como a dientes sobre la piel, y es que la estructura de las escamas se parece mucho a los dientes que existen en los tiburones y en los vertebrados. Presentan un esmalte, presentan una pulpa y se reemplazan constantemente. Si se dan cuenta en la forma de estos pequeños dientecitos, de estas pequeñas escamas, se cree y se sabe que ayuda al hidrodinamismo de los tiburones, o sea, les ayuda a moverse mejor en el ambiente acuático. Otra característica muy importante es que a diferencia de los peces óseos como los atunes, las sardinas, los peces vela y demás, los tiburones no cuentan con una vejiga gaseosa y el órgano que les ayuda un poquito a la flotabilidad es el hígado. Fíjense en esta foto que les pongo de una compañera de laboratorio del Instituto Politécnico Nacional del CICIMAR, en la cual la comparamos con la mitad del hígado de un tiburón ballena juvenil que logramos analizar en febrero de 2018. Lamentablemente este tiburón falleció, lo encontramos varado, pero entre 15 y 16 científicos hicimos una necropsia, la verdad, de locos, porque algunos tomaban las biopsias de piel, otros las biopsias de las gónadas, otros las biopsias de las vértebras, otros lo medían, otros le tomaban fotos, y entre todos hicimos un gran trabajo
pues para realizar esta colecta de información y publicarla también. Entonces, ahí la llevamos. Pero fíjense cómo el hígado es inmensamente grande comparado con otros organismos. En el caso de los tiburones, este órgano representa más o menos el 30% del peso corporal. Entonces, es una estructura que se encuentra llena de lípidos y por lo tanto también favorece la flotabilidad de los tiburones. Los tiburones tienen un crecimiento que se considera como lento. Para alcanzar la madurez sexual tardan aproximadamente, bueno, depende de la especie, hablamos que hay más de 500 especies, entre 4 a 120 años. Entonces imagínense que a ustedes les dijeran que tienes que esperar 100 años para poderte reproducir sexualmente, ¿no? Entonces es un crecimiento muy lento y esta especie en particular que alcanza la madurez sexual a los 120 años es el tiburón que les muestro en la imagen, que se llama el tiburón de Groenlandia. Se cree, y ya bueno, no se cree, se estimó mediante varios aspectos bioquímicos y físicos, que algunos de los tiburones de Groenlandia que actualmente nadan en el océano nacieron al mismo tiempo, en las mismas épocas que Isaac Newton en el siglo XVIII, ¿no? Pudiendo llegar algunos a vivir más de 500 años. Entonces ya estamos hablando de las características de los tiburones. También son de los vertebrados más longevos que existen. ¿No? A veces me preguntan que por qué me gustan, por todas esas características que les estoy platicando ahorita. Otra parte muy importante es la reproducción. En la parte de reproductiva, podemos decir que los tiburones cuentan con fecundación interna. ¿Qué significa esto? Que un macho necesita encontrar a una hembra para poder reproducirse. En la imagen del lado izquierdo les muestro un macho, del lado derecho les muestro una hembra, y si pueden ver en este acercamiento de las aletas pélvicas, se observan dos estructuras como en forma de dedo o en forma de pene. Estos se llaman gonopterigios, y es lo que sirve al macho para que pueda fecundar el ovocito dentro de la hembra, ¿no? Lo que pasa con el gonopterigio es que estando así, como se encuentra actualmente, rota 180 grados hacia enfrente como si fuera una erección y se introduce en el orificio de la hembra que se conoce como cloaca. Perdón, de esa forma encontramos dentro de esas 500 especies, especies que son vivíparas y también especies que son ovíparas, o sea, que ponen huevos, ¿no? Más o menos el 30% de las especies de tiburones son ovíparas. Aunque si se dan cuenta, pues tendemos como a pensar que las especies vivíparas pues son principalmente mamíferos, pero no. Esta parte de la viviparidad la inventaron los tiburones hace más de 400 millones de años, ¿no? O apareció en la cuestión evolutiva. Los tiburones y también las rayas presentan una gestación larga, más o menos de entre 4 a 36 meses, otra vez dependiendo de la especie. En este sentido, estamos hablando un poquito de la vulnerabilidad que tienen a la sobrepesca, a las capturas que se realizan para la comercialización, porque en realidad tardan mucho en reproducirse. Tienen periodos de gestación muy largos y aparte tienen muy poquitas crías. En algunas especies, como en algunas especies de bóbula, pueden tener una cría cada 2 años y la máxima fecundidad reportada es la del tiburón ballena con 300 crías por camada. Uno puede pensar, bueno, son 300 bebés, son un montón, pero al momento de que lo comparamos con otros peces como las sardinas, como los dorados, que ponen miles de huevos en su temporada reproductiva por individuo, pues en realidad no es tanto, ¿no? En realidad son muy poquitas crías las que pueden tener los tiburones. Pero bueno, ya con esos aspectos generales, ya con estas cuestiones, ya son un poquito más expertos en la parte de tiburones y ya nos podemos enfocar justamente a lo que nos compete en esta plática, ¿no? Que es el tiburón blanco, particularmente en Isla Guadalupe. En este mapa, que es de un libro que les recomiendo mucho del doctor Mauricio Hoyos, que es El Gran Tiburón Blanco, así lo pueden encontrar, hay una infografía que les muestro a continuación en la cual se observan los diferentes puntos donde han existido más registros de tiburones blancos en el mundo. Aunque se ven un montón de numeritos y un montón de localidades, yo les puedo decir que en el mundo hay muy poquitos países que pueden presumir de contar con tiburones blancos en sus aguas de manera estacional, o sea que cada año los llegan a ver 100% o casi 100% seguro, ¿no? Estos 5 países son Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y adivinen cuál es el quinto, México. Y de los primeros 4 que les mencioné, todos los tiburones blancos que observan allí, o la mayoría, se encuentran muy cerca de la costa, en aguas con tonalidades verdes, con muy baja visibilidad, hablamos de 4 o 5 metros de visibilidad, y aguas muy frías, entre 12 a 14 grados. En México, al ser un poquito más tropical, Isla Guadalupe se ubica en una zona subtropical, los tiburones blancos se encuentran en aguas cristalinas, o sea, la visibilidad es mayor a 30 metros y el agua no es fría, es templadita, aproximadamente 18 o 22 grados centígrados, dependiendo del mes en el que la visitemos. Entonces, más o menos así está la distribución. Si es una especie que se distribuye en todos los océanos,
pero no es una especie muy abundante. Entonces, de repente hay un registro en Jalisco y es un registro rarísimo que sucede, no sé, una vez cada 10 años, pero no es el patrón general. En el caso de Isla Guadalupe, estas condiciones de las que les hablé son de las que hacen el mejor lugar del mundo para ver al tiburón blanco buceando en jaula, ¿no? Muchos mexicanos no lo sabemos o no lo sabíamos y en realidad somos privilegiados porque en todo el planeta este es el mejor lugar en Isla Guadalupe para ver al tiburón y se lo recomiendo ampliamente. La isla es una isla que está lejos del continente, está a 240 kilómetros, es una de las islas más alejadas del país en el Océano Pacífico, y para llegar ahí necesitas tomar un barco desde el puerto de Ensenada, en Baja California. Este viaje dura aproximadamente 19, 22 horas, 23 horas, dependiendo del barco y del clima, y una vez que pues pasan estas 24 horas y llegas a la isla, pues te encuentras en la reserva de la biosfera, ¿no? La isla es como la parte central de esta reserva. Y también es un sitio de agregación que durante los meses, principalmente durante los meses de agosto a noviembre, se lleva a cabo el desarrollo de una industria ecoturística basada en la observación del tiburón blanco mediante el buceo en jaula. Esta actividad representa la principal forma de explotación legal a nivel internacional porque es una especie considerada como vulnerable, que se encuentra regulada por herramientas internacionales y por supuesto nacionales. En México se protege poquito antes del año 2005 y pues es la principal forma que tenemos para aprovechar al tiburón. Isla Guadalupe no es una isla chiquita, es una isla por demás impresionante, es mi isla favorita, es un lugar bellísimo que tienen que visitar, que también es una isla muy alta, ¿no? En la parte más alta mide aproximadamente 1.300 metros de altura, entonces no estamos hablando de una isla que sea pequeña. Las dimensiones son de 9 kilómetros de ancho por 32 kilómetros de largo, y en la parte noreste encontramos una bahía conocida como Rada Norte. Esta bahía, muchos preguntamos, bueno, ¿por qué se llama Rada Norte, no? Qué nombre tan raro, que es una rada. Una rada es una estructura que protege a las embarcaciones de las inclemencias del tiempo, llámese vientos muy fuertes o oleaje muy fuerte, debido a que hay una cadena montañosa en esta parte norte de la isla, de la bahía Rada Norte, las condiciones son extraordinarias para el ecoturismo. Puede haber toda una tormenta del lado oeste y aquí en la Rada Norte no va a haber ningún problema porque las condiciones se detienen completamente por las montañas. Ahorita les voy a enseñar una fotito. Desde el año 2004 hasta la fecha, bueno, hasta el año pasado, porque ahorita no hemos podido ir a la isla por la cuestión en la que nos encontramos en todo el planeta, se han registrado más de 270 tiburones. No significa que sean todos los tiburones que hay, solo que desde el 2004 hasta ahorita en el registro histórico se lleva esa cantidad, ¿no? 270. Aunque por temporada estimamos que más o menos entre 69 y 120 tiburones blancos son los que interactúan con las embarcaciones turísticas. Entonces, si se dan cuenta, tampoco son muchos tiburones. Esta es una perspectiva de Isla Guadalupe, particularmente de la Rada Norte, donde se lleva a cabo la observación del tiburón blanco. En el primer plano pueden observar a un equipo de investigación liderado por el doctor Mauricio Hoyos, que es mi principal asesor y un gran amigo también, lo quiero mucho. Y en la parte de atrás pueden observar un par de barcos destinados al ecoturismo. Y en la parte de hasta atrás del segundo barco pueden comparar cómo se ve chiquitito este barco de 40 y tantos metros comparado con la isla Guadalupe, ¿no? Es un lugar impresionante y pues tienen que visitarlo. El campamento de investigación en el que yo me encontraba durante los años 2012 hasta el 2015 era este. Se los presento, bienvenidos a nuestra casita de investigación en aquel tiempo. En Isla Guadalupe las condiciones no son fáciles para realizar la investigación. Ahorita ya tiene techo, antes no teníamos en la mitad de la casa, pero era como teníamos que realizar el trabajo, ¿no? Muchos de mis estudiantes se emocionan mucho con la idea de ir a Guadalupe, pero la verdad es que es una actividad de alto riesgo, es una actividad muy difícil. Yo creo que todos los que hemos estado allí nos ha sacado lágrimas, nos ha sacado de felicidad, de coraje, de tristeza, pero es un lugar que te enseña mucho, ¿no? Estas son las condiciones en las que vivíamos antes allí. Y evidentemente al estar tan lejos de la costa no hay teléfono, no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, todo lo tenemos que llevar nosotros y el único medio de comunicación con el continente es a través de telecomunicaciones satelitales, que cuestan aproximadamente $5 el minuto, dependiendo del plan que tengas, pero el punto es que no es barato. Cuando las condiciones son muy malas, pues no nos queda de otra más que esperar 3, 4, 5 días hasta que las condiciones son buenas para que podamos salir en esta lanchita de plástico que observan del lado izquierdo hacia nuestro barquito que se ve al fondo o a los barcos donde se realiza el ecoturismo. Entonces, son condiciones difíciles no es
tan agradable, pero aún así si es el sueño de tu vida, te va a encantar. Nuestros vecinos en la parte sur son los lobos finos de Guadalupe, que es una especie que se creía endémica de México y que tiene su principal zona de reproducción en esta zona de la isla, bueno, en Isla Guadalupe en general. Y en la parte norte, nuestros vecinos norteños, así literal a 200 metros, son los elefantes marinos del norte. Estos animales se conocen como pinípedos, que incluye pues a los lobos marinos, a los lobos finos, a las focas y a las morsas, pero en Isla Guadalupe, la presencia del lobo fino de Guadalupe, el elefante marino del norte, que es este que les pongo en la foto, y el lobo marino de California, se cree que son de los principales componentes que atraen al tiburón blanco a la isla, ¿no? La comida, porque esto es como, así como lo vemos feliz y todo, en realidad todo el mundo se lo quiere comer en Isla Guadalupe, y son animales también muy duros que tienen una vida muy interesante. En esta plática yo les voy a comentar más que nada las investigaciones que se han realizado por parte del Instituto Politécnico Nacional a través de una de sus unidades que se encuentra en La Paz, llamada CICIMAR, y también del apoyo que me han dado dos organizaciones de la sociedad civil llamadas Ecosimati y Pelagios Cacunjá, que los tres o las cuatro organizaciones tienen su página de internet que les recomiendo que visiten, pues no solamente tienen proyectos con tiburón blanco, sino con un montón de especies, ¿no? Tienen proyectos con tiburón toro en Cabo Pulmo, tienen proyectos con tiburones en el Golfo de California, en el archipiélago de Revillagigedo. Entonces, si están interesados en conocer un poquito más, visiten las páginas de estos sitios. Se les juro que les va a encantar. Pero bueno, el tiburón blanco, su nombre científico es Carcharodon carcarias, que traducido de griego al español significa tiburón de dientes afilados. Y la verdad, el taxónomo bueno, que es el del taxónomo Linneo, no estaba tan equivocado al ponerle este nombre, porque los dientes o la dentición es una de las principales características de los tiburones. Estos son de grandes, triangulares y aserrados, y al mismo tiempo un tiburón blanco tiene alrededor de 300 dientes repartidos entre 5 a 7 hileras, con 50 dientes cada uno más o menos, que se reemplazan constantemente. Estos dientes le permiten capturar presas con alto contenido energético, como son los lobos marinos, los elefantes marinos, y también comportarse como carroñeros al momento de alimentarse de cetáceos, ya sean delfines o ballenas, aunque también los pueden cazar y matar. Una de las principales características del tiburón blanco que ha llamado la atención de novelistas, cineastas y el miedo de todos los niños que nacieron en los 80s y 90s, también la fascinación en algunos, pues fue justamente el tamaño, ¿no? Esta es una fotografía de un tiburón blanco capturado en Japón. Esta es una fotografía viejita retocada de un tiburón en Canadá. Y este que es el registro científicamente y oficialmente más grande que existe porque llegó un científico, lo midió y dijo mide 6.0 metros, ¿no? Este es el registro oficial. Hasta donde sabemos, el tiburón blanco más grande es de 6 metros, hasta donde se ha medido por un científico. Sin embargo, no sé si ustedes recuerdan este video que se hizo viral hace unos años y que recientemente tiene un programa estrenado en National Geographic, en el cual sale una tiburona llamada Deep Blue. Si se dan cuenta, quiero que se fijen mucho en la parte del vientre, cómo se ve una tiburona pues más o menos gordita, más o menos llenita, y nosotros estimamos que mide mucho más de 6 metros, aproximadamente 6 metros y medio, casi 7. Eso al momento de compararla con la lancha de investigación. Afortunadamente en este año que llegó, que fue en 2013, hasta donde sabemos que haya llegado primero, se lograron hacer varias investigaciones científicas sobre el tiburón, en el cual se le colocaron marcas, se le colocaron cámaras, se hicieron un montón de cosas para poder ver cómo se comportaba este tiburón en aguas profundas. Después se registró en Hawái y también les recomiendo que busquen este documental, está en YouTube, de Deep Blue en aguas hawaianas. Hablando de la reproducción del tiburón blanco, podemos decir que este tiburón presenta una estrategia conocida como oofagia, que significa alimentación a partir de huevos. Si ustedes se imaginan las yemas de un huevo de gallina, pues se parecen mucho a los ovocitos de los tiburones. Lo que pasa con el tiburón blanco es que una vez que los embriones del tiburón blanco se encuentran en los úteros de la hembra, digo los úteros porque los tiburones tienen dos úteros, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, ya que el embrión se consume su saco vitelino con el que es creado del ovocito o del óvulo, la hembra comienza a enviar ovocitos sin fecundar a cada uno de los úteros. Entonces, los tiburones que ya empiezan a desarrollar un poquito los dientes y demás, se alimentan de todas estas yemitas, de todos estos ovocitos, y se les crea este estómago vitelino o un estómago que es ampliamente distendido y que más o menos en la vida real se ve así. Del lado izquierdo es un tiburón maco, es un embrión
de una especie muy cercana al tiburón blanco, si lo quieren ver así como un primo, un pariente del tiburón blanco, que tiene la misma estrategia reproductiva. Entonces, fíjense cómo está de hinchado el estómago al momento de ser embrión. Una vez que este estómago se va absorbiendo, se observa como en la figura del lado derecho, en la que el tiburón blanco embrión ya cuenta con la pigmentación, ya se le detectan los dentículos dérmicos, las hendiduras branquiales son muy claras y ya se encuentra listo para nacer. Hablando de datos duros, de lo que sabemos hasta ahorita, la fecundidad del tiburón blanco va desde las 2 hasta las 15 crías, las cuales nacen midiendo más o menos 1,25 m en un periodo de gestación que dura entre 12 a 18 meses. Entonces, si se dan cuenta, hablábamos en un principio que en Isla Guadalupe creemos que máximo llegan 120 tiburones a interactuar con las embarcaciones, y no todos estos son machos, y no todos estos son hembras, y no todas son hembras reproductivas, ni todas son hembras en periodo de gestación. Entonces, si decimos que el máximo son 15 crías por cada año y medio, en realidad son muy poquitas crías, y es por eso que se considera esta especie como una especie altamente vulnerable. Ahora quiero que se imaginen a una hembra de 5,5 metros, 6 metros, llena de 15 bebés, 7 de un lado, 8 del otro, que mida cada bebecito 1,25 m. Pues se vería algo más o menos así, ¿no? Un estudiante me decía que era como un chihuahua embarazado. Pues nada que ver, pero sí tiene sentido en la comparación de cómo el vientre se encuentra tan distendido. Y esto, o estas fotografías que les muestro, pues son de Isla Guadalupe, que es otra de las cuestiones que hacen que la isla sea tan atractiva para los buzos de todo el mundo. No, acá llegan sudafricanos, llegan australianos, llegan americanos, que es lo que más llega a Isla Guadalupe, solamente a ver a los tiburones blancos, porque no hay solo juveniles como en Sudáfrica o solo adultos como en Nueva Zelanda. Aquí puedes observar de todo. Puedes observar tiburones blancos que van desde los 2 metros hasta los 6,5 metros como Deep Blue, y que hay machos, hembras e incluso las hembras embarazadas, que en lo particular son mis favoritas porque son gigantescas, ¿no? Es una experiencia increíble. Si ustedes quieren ver tiburones blancos, tienen que ir durante los meses de julio a noviembre. Si quieren ver mucha acción, si quieren ver muchos tiburones, el mes que yo les recomiendo sería agosto, porque es cuando llegan los machos, que son un poquito más tolerantes entre ellos, y al mismo tiempo puedes tener 7, 8 tiburones alimentándose de las carnadas, o bueno, no alimentándose, pero intentando capturarlas porque no está permitido darles de comer. Mientras tanto, si tú llegas a finales de septiembre, o mejor, en octubre, vas a poder observar a las hembras de 5 o 5,5 metros, y te juro que aunque no tengas 7, 8 tiburones al mismo tiempo, con una hembra que veas de ese tamaño, es impresionante, es una maravilla, y les recomiendo de verdad que lo hagan, y particularmente en octubre o en noviembre, si les llama la atención lo grandote. Con respecto a los estudios de edad y madurez sexual, ¿cómo le hacemos los investigadores para estimar la edad de un tiburón? Normalmente lo que se hace es trabajar con muestras de tejidos duros una vez que el animal ya muere. En este caso estamos hablando de las vértebras. Si se observan del lado derecho, en la parte de abajo, hay un trocito de la vértebra como en una forma de pieza de pie o pieza de pastel, y del lado derecho está la vértebra completa. Si se fijan detalladamente, van a observar que del centro a la periferia hay un montón de líneas que parecen anillos de crecimiento. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con la parte de los árboles, que nos dicen que se crean anillos, que te dicen más o menos cuántos años tiene cada árbol. Pues en los tiburones funciona de manera muy similar. Se piensa que cada anillo de crecimiento representa un año de vida en los tiburones. A partir de este tipo de estudios tradicionales combinados con técnicas moleculares, sabemos que el tiburón blanco tiene una edad máxima de 76 años, y que para alcanzar la madurez sexual tarda entre 26 a 32 años. 26 años los machos, 32 años las hembras. Entonces imagínense si nos dijeran a nosotros, ¿no? Oye, te faltan 3 años para madurar, ¿no? Tienes 23, te faltan a los 26, y hasta los 26 te vas a poder reproducir. A lo mejor no estaríamos en los problemas de sobrepoblación que tenemos actualmente. Hablando de tallas, las hembras alcanzan esos 32 años cuando superan los 4,5 metros, o sea, se vuelven maduras sexualmente a partir de esta edad y de esta talla, y los machos cuando sobrepasan los 3,5 metros. Hablamos de las tallas porque son muy útiles al momento de que, pues, obviamente no quieres matar al tiburón. Cuando estimas la talla, pues te puedes dar cuenta si son adultos o si son juveniles. Pero bueno, con respecto a la investigación científica, ¿qué es lo que sabíamos en México sobre el tiburón blanco antes de Isla Guadalupe? Si se dan cuenta, en la figura que les pongo de la derecha es el mapa del Océano Pacífico con el Golfo de California, y los puntos en amarillo significan o representan dónde se habían encontrado tiburones blancos antes del año 2000. La mayoría de estos registros estaban vinculados
con capturas incidentales que realizaban los pescadores, ya que además de que no estaba protegida la especie antes del año 2000, pues tampoco sabían muy bien si estaban permitidas o no después de este año. Entonces, seguían existiendo capturas incidentales, después hubieron o existieron campañas para evitar la captura del tiburón, pero todo lo que sabíamos era a partir de esto. Y lo peor es que muchos de estos registros no se podían aprovechar para fines científicos porque allí mismo se aprovechaba para vender las aletas, para vender la carne y lamentablemente se perdió mucho material que hubiera sido valiosísimo para conocer la biología de esta especie en el Golfo. No obstante, ¿de dónde venían los últimos registros a partir del año 1999 o del año 2000? Muchos pescadores norteamericanos, particularmente del puerto de San Diego, visitaban Isla Guadalupe para capturar atunes de gran tamaño, jureles y demás. Lo que comenzaron a observar con mayor frecuencia es que sus atunes aparecían, bueno, en Isla Guadalupe aparecían con ese tipo de mordidas. Lo que ellos suponían es que debido a que no veían orcas, debido a que no veían otros depredadores grandes en superficie, pues la idea lógica es, bueno, seguramente hay tiburones blancos como los que de repente vemos en California, porque en California para ese entonces ya se realizaba el buceo en jaula en muy malas condiciones climáticas, pero sí se hacía, y pues le llamaba mucho la atención a los pescadores porque los atunes de repente salían pues sin la mitad del cuerpo, ¿no? Con una exagerada cantidad de sangre, pero muchas veces no se podían ver a los tiburones blancos. Para no hacer el cuento largo, estos rumores llegaron a San Diego, en el cual uno de varios empresarios, conocido como Lawrence Groth, se le ocurrió llevar sus jaulas que utilizaba para las Islas Farallón, que se encuentran en California, donde veía tiburones blancos a veces en la jaula, y dijo, bueno, ¿por qué no las llevamos a Guadalupe? Si allá el agua es tan cristalina, pues no perdemos nada, cualquier cosa, capturamos un atún, no sé, me imagino, ¿no? Y al momento en el que llegan a Isla Guadalupe, dicen ellos que al momento de bajar las jaulas y aventar la primera carnada, ya tenían alrededor de 4, 7, 8 tiburones blancos dando vueltas en menos de 15 minutos. Entonces, a partir de aquí, del año 2000, del año 2001, comienza la actividad ecoturística mediante el buceo en jaula en Isla Guadalupe. En 2014 realizamos un cálculo muy básico en el cual únicamente considerando la cantidad de turistas que visitaban la isla y cuánto costaba el boleto para llegar allá, se estimó un ingreso por temporada que superaba los 4,5 millones de dólares sin matar un solo tiburón. Esto sobrepasa la cantidad de dinero que se genera por la pesca de rayas en Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? Y este cálculo no considera otras ventajas como la derrama económica que se cae en el municipio de Ensenada, porque todos los turistas pues tienen que gastar en el avión, en el taxi, en el hotel, en la comida, en los recuerditos, en los tacos de pescado, demás. Y también estos barcos proporcionan vigilancia adicional contra la pesca ilegal y una plataforma ideal para la investigación científica. Como ya lo mencionamos, la isla se encuentra muy lejos, a 240 kilómetros de la costa, y no es nada sencillo llegar aquí. Por lo tanto, para un equipo de investigación pues sí juntamos dinero para la investigación y todo, pero no para solventar un viaje de 20 horas y gastar toda esa cantidad de combustible, no nos alcanza. Por eso los barcos funcionan de manera increíble para la investigación. A partir de entonces, junto con la actividad ecoturística, también comienzan a llegar los investigadores, ¿no? Como en esta fotografía que les muestro. En el primer plano, igual, el equipo de investigación mexicano, con la isla de la piel dorada, como le llama un doctor que les recomiendo que también busquen, que se llama Mario Jaime, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y que escribió poemas también sobre Isla Guadalupe. Él también estudió tiburón blanco. Los primeros equipos de investigación que llegaron a la isla no fueron equipos mexicanos, fueron equipos norteamericanos liderados por uno que otro investigador inglés, y ellos decidieron utilizar técnicas un poquito más invasivas para trabajar con los tiburones blancos. Lo que hacían era capturarlos con anzuelos, pues anzuelos de gran tamaño, con lo que podían atraer al tiburón, capturarlo y durante 15, 20 minutos cansarlo para poder subirlo a una plataforma de investigación y realizar sus mediciones, la toma de biopsias y demás. Esta es una imagen de estos investigadores que pues evidentemente están muy contentos porque lograron subir a un tiburón, aunque muchos otros investigadores criticaron mucho este tipo de metodologías porque son no invasivas, son altamente invasivas, ¿no? No es nada fácil. Si observan en la parte ventral del tiburón blanco, en la parte de la derecha, van a observar cómo el vientre se encuentra totalmente aplastado, ¿no? No es como nosotros los mamíferos que contamos con costillas y demás, los tiburones no cuentan con estas estructuras, recordemos que solamente es la columna vertebral cartilaginosa y las estructuras en las aletas, por lo cual todo el peso del músculo, la parte más densa, presiona los órganos en la parte ventral. Entonces, este método fue muy criticado, fue prácticamente vetado de la isla, aunque sí se obtuvo información muy importante en cuestión de la sangre del tiburón blanco, de los perfiles hormonales y principalmente
de las marcas satelitales, que era como el objetivo principal de los investigadores, ponerles estas marcas con un taladro, prácticamente taladraban la aleta dorsal para poder colocar estas marcas acústicas, digo, satelitales, y que no se les cayeran a los tiburones. Gracias a esto se conoció, bueno, y con el trabajo también de investigadores en California, que los tiburones blancos de Isla Guadalupe y de California pasan la mitad del año en sus sitios de agregación. Hablando de Isla Guadalupe, los tiburones blancos están desde julio hasta enero. Durante febrero se trasladan a este círculo rojo que les pongo en la parte central del mapa, que se llama el Café de los Tiburones de manera popular. Y en este café permanecen durante marzo a junio para regresar de nuevo en julio a Isla Guadalupe. Por supuesto, no es un patrón que se cumpla para todos, no es una ley. En biología es muy raro que existan leyes. Y dentro de estas excepciones, algunos tiburones se van hacia Hawái, como pasó con Deep Blue en años recientes, y otros se van hacia el Golfo de California, otros hacia más al sur todavía, hacia Revillagigedo de repente, o a otras zonas como Nayarit. Pero ese es el patrón, la mitad del año en Guadalupe o en California, dependiendo la subpoblación de la que estamos hablando, y la mitad del año en el Café de los Tiburones, donde se encuentran ambas subpoblaciones. Una vez que ya realizaron estas investigaciones los equipos extranjeros, pues en México también nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo podemos participar para conservar y estudiar nuestros recursos? ¿Y qué preguntas queremos responder? ¿No? La principal pregunta que se quería solucionar o responder era ¿por qué están los tiburones blancos en la isla? Ya sabemos que se van para la mitad del Pacífico antes de que lleguen a Hawái, ya sabemos que permanecen aquí a la mitad del año, pero ¿por qué hay tiburones blancos en esta zona? Prácticamente los objetivos que se plantearon, bueno, vamos a identificar a los tiburones, vamos a analizar el uso de hábitat, vamos a trabajar con el comportamiento porque ya no sabíamos si el ecoturismo estaba afectándolos o no, y también un poquito, ¿por qué no?, sobre la ecología, cómo le afectaba el ambiente a estas especies. Voy a empezar con el tema de la fotografía submarina, que es un tema rapidito, y después de esto les voy a poner un video que utilizamos para cuestiones de divulgación, un video que hice durante la carrera en biología marina. Entonces, en la cuestión de fotografía submarina, utilizamos esta técnica para realizar un proceso conocido como fotoidentificación. Lo que hacíamos es que en el momento en el que aparece, o lo que hacemos es que en el momento en el que aparece un tiburón blanco, utilizando cámaras ya sea GoPro o cámaras un poquito más avanzadas dentro de su housing de buceo, pues obtenemos material audiovisual, que son fotografías y videos de cada tiburón para realizar una fotoidentificación a nivel individuo. O sea, podemos ponerles nombres y demás para saber quién nos visitó tal mes, cuánto tiempo estuvo, cómo se comportó, etcétera, etcétera. Si tú quieres identificar a un tiburón blanco, tienes que fijarte en 4 aspectos principales. Los primeros son, por ejemplo, la presencia de cicatrices, como este tiburón del lado izquierdo en la foto más grande, que a veces duran más de 1 año o 2, entonces sí te permiten realizar un seguimiento. La presencia arriba a la derecha de marcas acústicas o restos de marcas acústicas o satelitales viejas que funcionan como piercings, entonces también te ayudan un poquito para identificarlos. Y en la parte de abajo a la derecha, también las deformaciones y mutilaciones como la cola de esta tiburona, es una de las tiburonas más famosas de Guadalupe, que se llama Lucy, ¿no? Entonces, además de estas características, es muy importante, sobre todas las cosas, enfocarse en los patrones de pigmentación que tienen en las hendiduras branquiales, en las aletas pélvicas y en la aleta caudal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Estas manchitas que se forman entre el cambio de pigmentación de oscuro a claro funcionan como huellas digitales para los tiburones blancos. Si tú comparas los tres patrones de pigmentación con la presencia de cicatrices, con la presencia de marcas, con la presencia de deformaciones y mutilaciones del lado izquierdo y lado derecho, es muy difícil que te equivoques en la identidad, y así es como sabemos el nombre de los tiburones. Para medirlos, lo que hacíamos originalmente era utilizar una distancia conocida o una medida, una escala, al momento de que el tiburón pasara cerca de nosotros. Esta escala usualmente es el largo de las jaulas de observación, para que al momento de que el tiburón blanco pasara en superficie, cerquita y paralelo a las jaulas, pudiéramos estimar la longitud total, que es como se llama la longitud desde la punta del morro, o sea, la punta de lo que se conoce como nariz, que no es una nariz, del tiburón hacia el final de la cola. Actualmente utilizamos un sistema de láseres o de láseres colocados debajo de un equipo de fotografía submarina. Esto lo que nos permite es colocar una escala directamente sobre la piel del tiburón para poder medirla de manera digital. Los láseres que utilizamos actualmente miden 20 centímetros entre el punto A al punto B, y utilizando un software que de hecho se utiliza para medir células o lo que tú quieras, edificios, planetas, lo que se te antoje, pues nosotros medimos tiburones blancos a partir del uso de láseres y de softwares que no son nada avanzados. En esta parte les vamos a poner un videíto en el que resumimos un poquito la investigación
¿Qué hemos hecho en la parte de comportamiento? La problemática se enfocó al aspecto del ecoturismo, ya que ni los operadores, ni las autoridades, ni nosotros como científicos sabíamos, bueno, y ni los pescadores, que son una comunidad importante de Isla Guadalupe, sabíamos si el comportamiento estaba o las actividades turísticas afectaban el comportamiento del tiburón blanco. Entonces, mi amigo Sabriel Peralta de la Conavio te va a poner el video, dura 3 minutos. Espero que les guste mucho porque está muy sentimental en la parte del principio. Recuerdo la primera vez que la vi. También recuerdo bien que no podía dejar de sonreír. Aquí, en tierra de volcán, no hay más ruido que el de las olas y el nuestro. No hay teléfonos ni luces que alumbren después del ocaso. Aquí no hay más energía que la del sol y la del mar. Y en un lugar donde hasta el agua es limitada, vivir el sueño es lo que te impulsa a continuar. Isla Guadalupe, ubicada en el Océano Pacífico a 240 kilómetros de Baja California, es la isla oceánica más grande de nuestro país. Para llegar ahí, es necesario realizar un viaje de 19 horas en barco. Ya en tierra, el campamento de investigación se ubica entre dos colonias de mamíferos marinos. Mientras que al sur se escucha el lobo fino de Guadalupe, la playa boreal es territorio del elefante marino del norte. Esta isla ha ganado fama de ser el mejor lugar del mundo para el avistamiento del gran tiburón blanco, debido a sus aguas cristalinas a veces con más de 30 metros de visibilidad. Aquí se pueden observar tiburones desde los 2 hasta casi los 6 metros de largo, y como en todas las especies de tiburón, las hembras son más grandes que los machos. Para verlos, es necesario utilizar atrayentes que comúnmente son piezas de pescado de la zona. La problemática es que hay quienes piensan que esa actividad puede hacer que el tiburón relacione las embarcaciones con el alimento. Investigadores en Australia han demostrado que esto no representa un problema. Sin embargo, al ser poblaciones diferentes, es necesario conocer si en México el comportamiento es el mismo. Para hacer la investigación solo se necesita observar. En esto se basa el método. A cada tiburón se le toman fotos y video, se registra su tiempo de llegada y de salida, así como cada movimiento que hace cerca de nosotros. Se acecha, ataca, ignora o roba la carnada. Con las imágenes se identifica a cada tiburón por su nombre, gracias a la presencia de cicatrices, mutilaciones y patrones de pigmentación. Con esta fotoidentificación y su comportamiento, es posible conocer el grado de condicionamiento de cada individuo. Después de varios meses de vivir con ellos y entrenando a tu mirada, es posible familiarizarse con cada tiburón, a veces incluso al punto de reconocerlos desde afuera del agua. Hasta el momento se han registrado 149 tiburones blancos. Algunos se dejan ver año con año, demostrando algo que se conoce como fidelidad al sitio, mientras que otros solo se han logrado ver una vez. Según los resultados preliminares, la situación con la carnada no parece generar un efecto significativo en los tiburones. Sin embargo, para esa especie existen aún graves peligros que radican principalmente en la pesca ilegal. Utilizó durante el año 2012. Por eso no todos los estudios están como dirigidos a esto.
¿No escuchan? A ver, ¿me escuchan ahí, Sabdiel? Ah, perfecto. Bueno, básicamente los que les estaba hablando era de cómo le hacíamos para obtener los datos durante los años en los que trabajamos, que fue de 2012 a 2014, particularmente para analizar eso, ¿no? La atracción de los tiburones a estos tipos de carnada y también cómo se comportaban. Los tipos eran el atún congelado y el chom, el atún fresco y la T-bag, que es una bolsita en la que se introducen macarelas, es una bolsa de fibra vegetal que se utilizó únicamente durante el año 2012. El chom es un licuado de sangre de pescado con huesos, con escamas, con grasa, que se utiliza para atraer a los tiburones en diferentes partes del mundo. No obstante, aquí también se probó en Isla Guadalupe por parte de diferentes embarcaciones. En los dos objetivos que teníamos, por un lado la presencia y el comportamiento, se utilizaban unidades diferentes para los análisis estadísticos. En el caso de la presencia, utilizábamos los avistamientos por hora que fueron clasificados de acuerdo con el sexo del tiburón y la talla, y al mismo tiempo obteníamos datos de los factores ambientales. En el aspecto del comportamiento, lo que hicimos fue monitorear durante 3 años a 69 tiburones que conocíamos perfectamente para aplicar criterios de condicionamiento y la descripción del comportamiento ante estos tipos de carnada. Esta parte del condicionamiento lo que se quería resolver era si estábamos entrenando, de cierta manera, por así decirlo, a los tiburones blancos o acondicionando a que presentaran o se presentaran en las jaulas. Esto era de principal preocupación para algunos sectores porque piensan que el tiburón blanco puede relacionar a la presencia de los barcos con comida. Entonces, imagínate que eres un pescador y tú tienes tu panga o tu embarcación chiquita y hay un tiburón que relaciona la embarcación con comida, pues es una justificación importante, ¿no? Sobre todo si trabajas en Isla Guadalupe, sobre todo si capturas a bulón sin jaulas de protección, pues era importante resolver esta pregunta. ¿Están condicionados o no a las embarcaciones turísticas? Esa era parte del proyecto. En el aspecto del condicionamiento, justo lo que estamos hablando, para cada tiburón se registraba el número de registros por día, mes y temporada, el tiempo de permanencia en cada una de sus visitas a lo largo de los 3 años y el interés que tenían sobre estas carnadas o estos atrayentes basándonos en la frecuencia de consumo, qué tanto comían y qué tanto no. Estos criterios que les presento aquí fueron aplicados en Australia en el año 2006. Nosotros los modificamos para aplicarlos a Isla Guadalupe y hacerlos un poquito más estrictos, ¿no? Que fuera más fácil detectar el condicionamiento de los tiburones para evitar cualquier problema con todos los sectores humanos involucrados. Funciona como un semáforo, ahorita que están tan de moda, y en la parte del semáforo verde, que está la categoría con menor riesgo, encontraríamos a un tiburón blanco que aparecería 3 días aleatorios por temporada. Por ejemplo, imaginémonos un tiburón que se llama Miguel. Miguel se apareció en agosto un día, en septiembre un día y en octubre un día. Entonces, solo lo vimos una vez al mes, 3 días aleatorios por temporada, categoría de bajo riesgo, categoría 1. Por el contrario, si por ejemplo el tiburón que se llama Johnny, lo veíamos 5 veces por mes, que además consumió carnadas durante sus visitas, y cada una de sus visitas eran de más de 20 minutos al día, que sucedió, pues se consideraba en semáforo rojo o en categoría 4, ya me sentí como funcionario del gobierno, y entonces era de gravedad, era importante saber qué hacer con estas condiciones, con esos tiburones. ¿No? Pero ¿qué fue lo que encontramos? A partir de esos 3 años de muestreo, tuvimos más o menos 5.700 observaciones de tiburones en interacción con las carnadas, de los cuales el 44% fueron machos juveniles, el 30% fueron machos adultos, o sea, si se dan cuenta, 75% son machos, el 21% fueron hembras adultas y el 5% hembras juveniles, que es el grupo más difícil de encontrar, al menos en superficie, en Isla Guadalupe. En esta gráfica, del lado del eje vertical, por así decirlo, tenemos los avistamientos por hora, el número de avistamientos que se veían durante cada hora, y en la parte horizontal, cada tipo de carnada. Puede parecer que a lo mejor con el atún congelado y el chom sí existían mucho más avistamientos por hora, pero al momento de aplicar análisis estadísticos esto no fue significativo. Lo que quiero decir es que todas las carnadas funcionan de igual manera para atraer a los tiburones, aunque hay días muy buenos con el atún congelado y el chom, también había días muy malos con la misma carnada. Y es que esto depende de otros factores diferentes a las carnadas, ya que el tiburón blanco seguramente está en la isla, pues no para entretener a un montón de humanos o changos con burbujas como nosotros, sino por otras razones vinculadas con su biología, que eso parece ser muy bueno. A lo mejor entraba la duda, bueno, y estos avistamientos no cambiarán por la edad, por el sexo del tiburón,
Y pues lo que encontramos fue que no. Al momento de analizar los tiburones adultos, machos y hembras, y sus avistamientos por hora con respecto al tipo de carnada, tampoco existieron diferencias, toda la atracción fue similar, y lo mismo con los juveniles. En el caso de las hembras juveniles, como fue el grupo menos representado, pues los datos son poquitos, prácticamente no existen con algunas carnadas, pero fue lo que se encontró. ¿Cuál es la respuesta biológica que nosotros sugerimos para decir que una carnada congelada es igual de buena que una carnada fresca? Esto se puede responder más o menos con los hábitos alimenticios que se han observado del tiburón blanco en diferentes partes del mundo, ya que se puede comportar como un animal carroñero al alimentarse de presas en estado, o mejor dicho, de especies o individuos en estado de descomposición, como puede ser la ballena jorobada de la foto, y también, además de ser carroñero, puede actuar como un depredador. Entonces, un estímulo de una ballena en putrefacción, así como un estímulo de un banco de atunes, pues puede ser igual de atractivo al momento de que el tiburón tenga hambre y quiera comer. Con respecto, bueno, y eso era en el aspecto de la atracción, pero nos quedaba la duda, bueno, a lo mejor la atracción es igual, pero el comportamiento será el mismo si usas una carnada o la otra. ¿Qué pasa con el condicionamiento? En este sentido, a partir de más de 580 horas de observación directa, de que estuvimos tomando ahí los datos de comportamiento y la obtención de más de 17,000 archivos, mediante el registro de 69 tiburones, se realizó el registro también de 1500 o 1542 cetogramas, que los cetogramas no es otra cosa más que un listado de comportamientos, ¿no? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? Ya se fue, se acabó el etograma y el que sigue. Entonces, esos son los cetogramas, obtuvimos más de 1500 y a partir de allí analizamos el comportamiento. Pero en esos cetogramas, ¿cómo los alimentamos? Pues registrando la frecuencia de ciertos tipos de comportamiento. Los tipos de comportamiento que analizamos fue el nado de vigilancia, que es un nado muy lento que realiza el tiburón blanco principalmente cuando llega o permanece en la zona. Es un nado para evaluar cómo son las condiciones. No, muchos de estos tiburones no han interactuado con las jaulas antes o hace mucho tiempo que no lo hacían. Entonces llegan y primero observan, ¿no? Si hay otros tiburones, si hay carnada o no, qué son estas estructuras que hay en el agua que usualmente no están aquí. Entonces el nado de vigilancia es un nado lento de curiosidad. En la parte de abajo de cada fotografía les muestro la frecuencia con la que fue observado y el porcentaje con respecto al total de observaciones. El nado de inspección es un nado también de curiosidad, pero es un nado muy rápido dirigido hacia la presa. Y se piensa que este nado es para que el tiburón blanco evalúe cómo reacciona la presa. Si la presa reacciona con miedo, si reacciona espantándose, el tiburón ya sabe que en el siguiente movimiento que él haga va a poder atacar porque sí se está comportando como presa, entonces seguramente me lo puedo comer. Esto es muy importante porque nos habla un poquito sobre cómo bucear con los tiburones de cualquier especie y lo más importante es mantener la calma, disfrutarlo y mantener contacto visual, que a los tiburones blancos y de muchas especies les encanta el contacto visual y si tú no te comportas como presa, ellos no asumen que eres una presa. Para los tiburones, la manera o el comportamiento, ¿cómo decirlo?, corporal es la principal forma de comunicación. Entonces, es muy importante cómo te comportas ante un tiburón blanco o ante un tiburón de lo que sea para que ellos respondan de una manera similar. Entonces recuerda, no te comportes como presa porque en realidad no lo eres. Los tiburones no están buscando comer humanos. Si fuera este el caso, no habría los 69 incidentes que hay a nivel internacional durante todo un año. Son muy poquitos incidentes. Más gente se muere por cocos que le caen en la cabeza, literal cocos de una palmera, que por tiburones. Y bueno, ni hablar de los mosquitos o las malvadas bicicletas que también matan a mucha gente al año. Otro de los comportamientos que registramos fue el ataque horizontal, el ataque vertical, cuando capturaba la carnada y si la comía o no, cuando se encontraban dos o más tiburones, cuando capturaban la boya con la que se hace que flote la carnada y que nosotros asumimos que era confusión porque la tomó sin querer, y cuando golpeaba la jaula. Si se dan cuenta, en este muestreo, pues es menos del 0.5% la incidencia de este tipo de eventos, que normalmente no pasa nada, el tiburón golpea la jaula, se mueve y se va. Pero en algunas ocasiones sí llega a haber conflictos o llegaba a haber conflictos un poquito más fuertes en las que los tiburones pues se atascaban un poquito más, de forma más agresiva, de forma más seria, y justamente lo que queríamos con este estudio era pues dejar o disminuir lo más posible, al menos sugerir las acciones para disminuirlo a partir de bases científicas. Para esto utilizamos diagramas etológicos. ¿Qué es esto? Una manera gráfica de visualizar cómo se comporta cada tiburón con esos comportamientos que les mencioné, pero de acuerdo con el tipo de carnada.
Si se dan cuenta, también funciona como una especie de semáforo. En verde están los comportamientos de curiosidad, en amarillo los comportamientos de agresión y en rojo los comportamientos de alimentación. Las flechas negras y gordas son las únicas que te hablan de una transición de un comportamiento a otro que fue significativa. O sea que sí existe un patrón de ese comportamiento al otro. Mientras que las flechas blancas, las grises o las negras delgaditas, más o menos te dan una idea de la frecuencia que existió, pero no son transiciones significativas. Del lado izquierdo, en la parte de arriba, les pongo el tipo de carnada para que analicemos un poquito qué pasó con el comportamiento del tiburón durante esos 3 años. En el caso de las carnadas en las que se utilizaba el chom, este licuado de pescado con sangre y demás, hubo un patrón conductual definido que comenzaba con comportamientos agresivos, particularmente ataques horizontales o ataques verticales dirigidos a comportamientos de alimentación. Entonces, aquí sí existió este comportamiento, este patrón, y lo que buscábamos era pues una carnada que no generara un patrón para que no se condicionaran tampoco y no provocaran accidentes. Entonces, con esto encontramos que pues esta carnada no estaría para nada recomendada. ¿Qué pasaba en los casos en los que las embarcaciones contaban con atunes frescos? También existía un patrón conductual, pero iba de comportamientos agresivos hacia comportamientos de curiosidad, particularmente del ataque horizontal hacia el nado de inspección. A lo mejor podríamos pensar, bueno, esto es muy bueno porque está bajando de intensidad el semáforo, ¿no? De amarillo a verde, pero en realidad no lo es tanto si recordamos que el nado de inspección es un nado muy rápido dirigido hacia la respuesta de la presa. Entonces, cuando los tiburones blancos nadan con tal intensidad que pueden llegar a nadar a más de 40 kilómetros por hora, pues también tienen la opción, o lo que sucede es que ellos tienen una estrategia que se ha seleccionado naturalmente que se llama rotación ocular. Al momento de abrir la boca, prácticamente quedan ciegos, o al momento de nadar muy rápido también, para protegerse lo hacen y dejan de observar qué es lo que está pasando a su alrededor. Con este nado de inspección se han presentado muchos de los golpes a la jaula y muchos de los accidentes, o bueno, de los incidentes. ¿Qué pasa con el atún congelado? Si se dan cuenta, las líneas negras están básicamente encerradas en la parte de alimentación, porque si el tiburón blanco capturaba, o comía o no comía la carnada. Entonces, podemos decir que por default ya es una transición significativa. No obstante, no hay una transición entre tipos de comportamiento. Y de hecho, el único comportamiento que se repitió una vez tras otra, tras otra, tras otra, era el nado de vigilancia, que es un nado lento, un nado de curiosidad, que es mucho más tranquilo y mucho más amigable que tener un tiburón golpeando con la jaula sin querer, ¿no? Entonces nosotros coincidíamos con las cuestiones de la autoridad en que el atún congelado, pues evidentemente es la mejor carnada. Parece que al ser un estímulo, evidentemente no fresco, no de sangre, el tiburón blanco tiene la necesidad de evaluar mucho más la condición en la que se encuentra, porque no sabe si lo que se va a comer le va a hacer daño, no sabe si se puede comer, entonces es lo que nosotros pensamos, pero puede ser que por estas razones el tiburón se comporte de una manera mucho más prudente, ¿no? Incluso juveniles o adultos. Con el condicionamiento, ya prácticamente para terminar, lo que encontramos del lado vertical de la gráfica pueden observar el porcentaje de tiburones y del lado horizontal las categorías de condicionamiento. En ese sentido tenemos muy buenas noticias porque al menos hasta 2014-2015 más de la mitad de los tiburones que analizamos no cuentan con ningún grado de condicionamiento. ¿Qué significa esto? Que se observaron una o dos veces por temporada y nunca más se volvieron a ver. Entonces, es muy importante porque significa que los barcos turísticos no estamos o no están condicionando a, a los tiburones hacia la embarcación, ni tampoco a que la vinculen con comida y demás. Dentro de las categorías de bajo riesgo, pues está la categoría 1 y 2, en la que sí había tiburones principalmente juveniles. Entonces, lo que sugerimos es que se tenga cuidado cuando hay animales pequeños para que no se alimenten de las carnadas y no puedan generar este condicionamiento. Y únicamente 3 tiburones que eran 2 machos y una hembra, que ya los conocíamos porque todo el tiempo llegaban, estaban en la categoría 3 y 4. La sugerencia ante este caso de esos 3 tiburones en particular era sacar la carnada para que ellos se fueran y pues se pusieran a hacer otra cosa, ¿no? Que no generaran ese condicionamiento. Si se dan cuenta al final con un estudio que era meramente relacionado con observación, sin sacar ningún tiburón del agua, sin lastimarlo, sin hacer nada, logramos aplicar o generar conocimiento para el manejo y por lo tanto para la conservación de la especie. Actualmente estamos trabajando con los mismos datos que se obtuvieron en modelaciones matemáticas para evaluar cuál es la probabilidad de ver a los tiburones blancos de acuerdo con su edad y con su talla. Entonces, ya estamos por publicar estos modelos en revistas internacionales para también poder favorecer a la biología de la especie en la zona y también para que los barcos turísticos pues tengan más noción de lo que pasa con la población.
También hicimos una estimación de abundancia, que ahorita durante la plática nos llegó el correo de que ya prácticamente lo están aceptando el artículo, en el cual estimamos que la cantidad de tiburones que interactúan con las embarcaciones pues no es muy alta, ¿no? Estimamos que es alrededor de 69 a 80 y tantos tiburones los que cada año, o sea, es un promedio estimado, interactúan con las embarcaciones turísticas. Esto no es un problema tan grave como el que tenemos con la vaquita marina, por ejemplo, que pues allá quedan mucho menos de 15 o menos de 15 individuos por lo que se estima, pero siguen siendo pocos animales, ¿no? Normalmente hay pocos depredadores top en el ambiente, es algo natural que haya pocos porque se requiere mucha energía por parte del ecosistema para que la vida de un tiburón blanco o de una orca se sostenga, pero sí es un foco que nos hace estar atentos, ¿no? No son muchos tiburones los que interactúan y por eso las prácticas en el ecoturismo y en la investigación científica deben de ser las mejores posibles para no tener ningún problema a futuro. Sobre todo el tiburón blanco, porque él no tiene la culpa. Los que vamos al hábitat somos nosotros y tenemos que ser responsables de eso también. Con respecto a esto, les muestro una fotografía de mi amigo Omar Santana, que él también es parte de una de las ONGs que les comenté, que les recomiendo que visiten, y estamos trabajando con él en un estudio de capacidad de carga, porque desde 2014 a la fecha ya no hay solo 6, 7 embarcaciones, llega a haber hasta más de 10 registradas para la actividad durante esta misma temporada, ¿no? Ellos tienen sus reglas, pero nosotros queremos proveerles de información para saber cuál es la cantidad máxima de embarcaciones que pueden existir en la zona y que no afecte ni el comportamiento ni el condicionamiento. Con estos datos de ecología, al aspecto del efecto del ambiente, pues también estamos trabajando con modelación de cambio climático para saber bajo los escenarios que se tienen hasta ahorita qué podría pasar con el tiburón, ¿no? A lo mejor en algunos años por el puro cambio climático nos quedamos sin tiburones blancos en nuestras aguas y a lo mejor los que van a tener que ir a Estados Unidos somos nosotros, pero quién sabe, son puras especulaciones mías. También estamos trabajando con la interacción entre presas y tiburones blancos, les tenemos una sorpresa muy padre, pero ojalá nos podamos ver otra vez para mostrar los resultados porque son medio secretos, pero estamos como equipo mexicano haciendo cosas muy, muy padres. Una de las malas noticias es que también tuvimos la oportunidad de analizar muestras de mercados en diferentes zonas del noroeste del país y encontramos este tipo de fotografías, ¿no? Y este tipo de materiales, como lo que parece ser trozos de tiburones blancos que se encuentran en el mercado siendo vendidos como carne de marlin o cuando se dice la verdad como carne de tiburón, pero evidentemente no se menciona que es carne de tiburón blanco porque a lo mejor ni siquiera los pescadores que están allí vendiéndolo lo saben. Lo que hicimos fue tomar muestras para utilizar técnicas de genética forense, pero aún estamos analizando estos resultados para que en caso de que sí sean, pues presentar la denuncia correspondiente, porque sin pruebas, pues no podemos denunciar. Estas imágenes que les pongo son parte de una publicación en la que estamos también trabajando del catálogo de especies de tiburones, rayas y quimeras del archipiélago de Revillagigedo, que si no han ido, pues les recomiendo que vayan antes o después de ir a Guadalupe, porque son dos de los lugares que tienen que visitar si les gusta mucho el buceo y la vida marina. Y también tenemos registros de tiburones blancos en esta zona. Son registros muy raros, son registros que parecen suceder muy poco, con muy poca frecuencia, cada cierta cantidad de 5 o 10 años, pero también de repente uno que otro tiburón blanco juvenil se presenta en el archipiélago y pues lo que están haciendo es expandirse un poquito su hábitat, pero siempre regresan a estas marcas de aguas subtropicales, son de aguas más frías que calientitas. Entonces, pues es lo que les quería compartir. Finalmente, como equipo mexicano, también por parte del POLI, del Instituto Politécnico Nacional, estamos colaborando con muestras de tiburones blancos capturados en el Mediterráneo, en aguas italianas, en los años 80. Entonces, si se fijan en la figura A, hay una hembra que midió como 5 metros y medio, en la figura B un macho, que afortunadamente alguien recolectó muestras, las guardó en un museo y hasta ahorita las estamos analizando, ¿no? Ellos nos buscaron a nosotros para participar y créanme que da un gusto enorme poder colaborar con la investigación no solamente en México, sino también en otros lugares. Finalmente, pues espero que les haya gustado mucho la plática y ahorita vamos a leer unas dudas. Muchas gracias por su atención, que también es la primera vez que hago este tipo de conferencias. Bueno, Sabiel, yo leo las preguntas y la respondo, ¿verdad? Perfecto. A ver, la primera pregunta que nos llegó dice, si queremos ir como turistas, ¿en dónde podemos pedir información? Bueno, hay varias compañías que ustedes pueden buscar. Básicamente, si se pone tiburón blanco, buceo en jaula en Google, van a aparecer alrededor de 5 o 6 links que les van a llevar a barcos que se llaman Live Aboard, que significa de vida a bordo. Estos viajes duran aproximadamente 5 días porque tardas un día en llegar, un día en regresar
y permaneces en la isla 3 días para bucear exclusivamente en la jaula y con los tiburones blancos. Las compañías mexicanas son las que yo recomiendo un poquito más porque aparte apoyas a la derrama económica, ayudas a los locales, pero sobre todo los mexicanos tienen, o los barcos mexicanos cuentan con unas jaulas de tipo de aguas profundas, ¿no? Entonces, las empresas que ustedes pueden buscar, sin quererles hacer promoción, son de Club Cantamar, de Nautilus, de Solmar 5 o Vortex, y también un barco que también es muy cómodo que se llama Storm, que les recomiendo mucho. Si les gustaría más llegar a partir de San Diego, pueden buscar a la compañía que se llama Islander Charters o Horizon Charters, pero es muy fácil encontrarlos. Entonces, no se necesita experiencia previa para bucear en Isla Guadalupe. El buceo se realiza con una manguera tipo juca, entonces no importa que no sepas bucear, lo que necesitas es saber respirar y con eso es suficiente. Allá en los barcos te dan todo el equipo, allí te dan desayuno, comida, cena, algunos te incluyen la bebida, otros no, y es de la manera en la que se puede realizar la actividad turística. También me preguntan que si tengo cuenta en Naturalista en donde podamos ver mis fotos. Fíjense que no, y con mi novia, que nos gusta mucho tomar fotografías de aves y de todos los bichitos que nos encontramos, sí estamos pensando hacer una cuenta en Naturalista, y yo creo que en un ratito le voy a pedir asesoramiento a mis amigos de Conavio para poder empezar a contribuir, pero no, actualmente no. Dicen que saludos desde Argentina, Madrid y Costa Rica. Les mando muchos saludos, así como a todos los que aguantaron desde el principio hasta el final. Espero que les haya gustado mucho la plática y les mandamos muchos abrazos. Me preguntan también si se sigue utilizando la metodología del taladro para marcar a los tiburones. En tiburones blancos en México no. Me parece que se utiliza una técnica similar que yo me imagino que ya optimizaron del lado de la costa este de Estados Unidos. La compañía se llama O-Search, como Ocean, pero O-Search, y lo pueden buscar en internet. Tienen una gran cantidad de información, tienen los seguimientos en tiempo real de los tiburones y pues lamentablemente sí, algunos investigadores siguen taladrando. Hay mucha controversia al respecto porque dicen que no le afecta a las aletas, pero ya hay estudios en los que a partir de un monitoreo de varios años se ve que la aleta dorsal sí se llega a deformar, ¿no? Con este taladro. Yo no sé a quién se le ocurrió que no era algo invasivo, que los tiburones aguantaban, pero sí, es una técnica muy, muy agresiva y ya se usa cada vez menos. ¿Cómo cuidan a sus crías? Los tiburones blancos, como una gran parte de los tiburones, no cuentan con cuidado paternal o cuidado maternal. Básicamente las crías nacen listas para cazar, nacen listas para sobrevivir, y lo único que hace la hembra es los deposita, hasta donde sabemos, los deja cerca de la costa y se va, ¿no? Ya los bebés en cuanto nacen se valen por sí mismos, entonces tienen una vida muy dura, mejor dicho. Dicen, más que una pregunta, quiero saber su opinión e información sobre la situación que se hizo viral sobre la muerte del tiburón por causa de una jaula donde se metían gente para el ecoturismo, que por lo que tenía entendido, esas jaulas ya no eran las que se debían utilizar actualmente. Es un tema complicado. La verdad es que como investigador sí te da, y bueno, y como amante de los tiburones, como cualquier persona, te da mucho coraje que un tiburón que no tiene la culpa salga lastimado, más allá de si se murió o no, porque hay algunos que dicen que no, la autoridad lo está investigando, entonces hasta la fecha una versión oficial todavía no existe. Lo que están haciendo es realizar la investigación pertinente por parte de las autoridades de Profepa, y pues yo lo que sugiero es que esperemos a la determinación. Algunos piensan que ya pasó mucho tiempo, algunos piensan que es el proceso normal, pero sí, definitivamente es algo que es muy triste. El tiburón no tiene la culpa. Nosotros somos los que estamos invadiendo el espacio, y pues lamentablemente dentro de los casi 20 años que se lleva haciendo la actividad, pues una vez sucedió y pues también pudo suceder con un humano, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, pero al estar en contacto con la vida salvaje son riesgos a los que nos tenemos que enfrentar, y pues nadie nos enseña a hacer ecoturismo. Como lo platicábamos, solamente 5 países lo realizan de manera constante, y a ellos también les ha sucedido. Es parte del mismo aprendizaje del humano en toda esta situación, pero sí, es un tema lamentable, y ojalá que pronto se encuentren a los culpables si es que hay y que se sancionen, ¿no? Que se investigue hasta donde se deba investigar. Totalmente de acuerdo. Me preguntan si existe alguna otra metodología para hacer un mapeo de estos tiburones. Sí, hablando en cuestiones de telemetría, que es esta medición que se puede hacer con satélite o con receptores acústicos, pues por ejemplo el uso de receptores y transmisores acústicos son marcas mucho más chiquitas que se insertan con una especie de navaja, pero esta no genera ningún tipo de infección, ningún tipo de inflamación, y sí te da información sobre el mapeo, más que nada a escalas locales. Es muy preciso para, por ejemplo, en Isla Guadalupe, si queremos ver cómo se mueven los tiburones,
la telemetría acústica es lo mejor y es prácticamente lo que hizo y lo que hace mi asesor, que se llama el doctor Mauricio Hoyos. También se puede utilizar la modelación estadística, que es de mis favoritos igual, porque no tienes que tocar al tiburón, no tienes que lastimarlos, pero el conjunto de todas las técnicas es lo que proporciona las piezas de este rompecabezas, ¿no? Al final, yo cuando entré a biología marina me decían, uy, no te metas con tiburones porque ya se sabe todo. Y la verdad es que no sabemos nada. Tenemos una gran cantidad de preguntas y lo que hace falta es sí recursos, sí una que otra plaza y sí gente para que se meta a estudiar y a trabajar el tema de los tiburones. Entonces, sí, mapeo a partir de modelación estadística. Dice, ¿tienes página o redes sociales para seguirte? Fíjense que sí, y se me olvidó ponerle en la presentación. Yo manejo Facebook, que pueden encontrar con mi nombre, Edgar Becerril, y también Instagram, que me gusta mucho y es donde principalmente comparto la mayor parte de mis fotografías, porque también, como un hobby, realizo fotografía de la vida, fotografía de la naturaleza, de la vida salvaje. En Instagram me pueden encontrar como @becerril.edgar. No hay muchos becerriles, entonces a lo mejor me encuentran fácilmente. @becerril.edgar. ¿Qué tan peligroso es nadar con ellos? He visto fotos en donde nadan a sus lados. La verdad es que, si me preguntas mi opinión personal, a mí estas fotografías en las que se ve que está una güera nadando con tiburones blancos fuera de jaula, a mí me parece un pésimo ejemplo, porque a lo mejor muchos niños o mucha gente piensa que el tiburón no te va a hacer nada. El tiburón es un depredador tope. El tiburón es un depredador que pesa más de 1,5 toneladas cuando alcanza los 5 metros, 5,5 metros, y si te encuentras en una situación peligrosa, va a ser peligroso. Esa es una frase que me gusta mucho porque ejemplifica muy bien cómo es el encuentro con un tiburón. No existen tiburones peligrosos, existen situaciones peligrosas. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en situaciones de investigación, mi asesor que tiene que bucear sin jaula para recuperar los receptores acústicos en Isla Guadalupe, que hay muchísimo tiburón, pero él lo hace con cuidado, siempre acompañado. Cuando se encuentra con un tiburón, mantiene contacto visual. Comparemos este escenario o esta situación no peligrosa con un pescador deportivo que llega a matar atunes a Isla Guadalupe, con freediving y lo que sea. En esta situación sí es una situación peligrosa y ahí por supuesto que es peligroso nadar con ellos. Entonces, no hay tiburones peligrosos, hay situaciones peligrosas que son las que podemos evitar. Pero no hay muchos lugares en el mundo donde puedes nadar, no con tiburones blancos por el potencial que tienen de hacerte daño, son animales muy grandes, pero sí con otras especies, ya sea que también son muy grandes, tiburones tigre, tiburones toro, que bajo las medidas adecuadas lo puedes hacer de forma muy segura. Pero sí, si el buceo de por sí ya es un deporte que algunos consideran extremo, tienes que tener un poquito de experiencia y mucho control de tu actitud, porque como lo hablábamos, el lenguaje corporal es de lo más importante para comunicarle al tiburón lo que tú eres, ¿no? Si eres presa o también que te consideren como un competidor. Me preguntan qué tan comprometidas han estado las autoridades de México con las propuestas que ustedes con su trabajo le han proporcionado con respecto a la conservación. Depende de los niveles de los que hablemos, pero actualmente tenemos muy buena comunicación con gran parte de las autoridades que están involucradas en la conservación de tiburones. Por ejemplo, en este catálogo que hicimos en Revillagigedo, el mismo director de la reserva de Revillagigedo nos apoyó y pues es una cosa increíble trabajar con las autoridades cuando existe esta sinergia, ¿no? Hay algunos casos en los que por mil razones no se puede, pero nosotros como científicos tenemos la responsabilidad moral de reportar nuestros estudios, de reportar lo que observamos y ya las autoridades son las que deciden. Entonces, normalmente somos muy respetuosos por ejemplo, ahorita que estamos trabajando en regulaciones para el tiburón blanco, estamos haciéndolo muy bien, tanto prestadores de servicio, autoridades, investigadores y miembros de la sociedad civil, como por supuesto los pescadores. Entonces, sí, se han mostrado comprometidos. ¿Cómo se sustenta económicamente los meses de investigación de este tipo? Híjole, pues siempre es un poco de incertidumbre porque la investigación es muy cara, llegar a Isla Guadalupe con todo y los apoyos de las embarcaciones es muy difícil. Necesitamos cerca de 300,000 pesos por temporada para solventar todo lo que nos gustaría hacer y muchas veces no nos alcanza, ¿no? Los barcos a veces nos apoyan con comida, nos apoyan con agua, pero sí, si alguien tiene la oportunidad de apoyar, siempre estamos abiertos y justamente en las páginas de las organizaciones es como realizamos colectas para poder llevar a cabo la investigación. En este caso, pues es a partir de pláticas pues así es como le hacemos. Pero con todo, con iniciativas privadas particularmente. De repente un apoyo del gobierno, pero principalmente son privadas. En este caso, la Fundación Carlos Slim o la Fundación WWF, Telmex, Telcel, son las que más han apoyado al tiburón blanco, al menos en mi experiencia.
Dice, hola, estudio biología marina y me interesa demasiado ir para hacer mis prácticas profesionales. Pero ¿cómo sería el proceso para las prácticas? Híjole, en Isla Guadalupe, por lo mismo que le hablábamos ahorita de que es muy costoso, de que es muy peligroso, de que es muy difícil llegar allá, normalmente no se recomienda ni para tesistas de licenciatura. Entonces, sí se puede hacer un acercamiento, sí lo puedes intentar. Yo te recomiendo que busques esta página que se conoce, bueno, de la asociación que se conoce como Ecosimati, todo con C, Ecosimati. Ellos son los encargados del monitoreo biológico y a lo mejor por allí puedes buscar realizar tus prácticas y, ¿por qué no?, hasta una tesis, ¿no? Ellos tienen a su cargo todo el monitoreo biológico, muchísimos datos y apoyan mucho a la investigación. Entonces, si estudias biología marina y quieres ir para allá a apoyar la investigación, busca a Ecosimati o a Pelagios Cacunjá. Dice, ¿sabes algo de la situación del tiburón en el estado de Guerrero? No, del tiburón blanco como tal en Guerrero es muy poco abundante, es muy difícil verlo porque creemos que el agua es muy caliente. El registro más sureño que tenemos es justamente en Revillagigedo y del lado del continente en Nayarit. Entonces, más abajo del Golfo de California es muy difícil que se encuentren tiburones blancos por las situaciones de la disponibilidad de presas y las cuestiones oceanográficas. ¿Cómo podemos ayudar a la conservación e investigación del tiburón como ciudadanos? Bueno, básicamente es haciendo difusión, ¿no? Hay varias maneras en lo que uno lo puede hacer. La otra es no consumir recursos, o mejor dicho, carne de tiburón o aletas de tiburón, que es mucho más grave. La sopa de aleta que a veces venden en algunos restaurantes chinos, pues es lo que debemos intentar disminuir al máximo, ¿no? Independientemente si hay algunas especies que se pueden comercializar y comer, porque el tiburón es muy importante en la cultura de ciertos estados mexicanos, lo ideal es reducir el consumo, porque independientemente de eso son recursos vulnerables y lo que hay que hacer es pues concientizar a las personas que tengamos al lado, pero no olvidarnos también que el trabajo de los pescadores es fundamental y se tienen que buscar opciones, ¿no? Entonces, si hay campañas, si hay cuestiones de bueno, de concientización, perdón, ya hasta se me traba la lengua. Intentar participar y nunca dejar de lado el trabajo de los pescadores porque también ellos son un motor para la investigación científica con todo el material que ellos disponen. Ponen, ¿hay orcas en Isla Guadalupe? Si la respuesta es afirmativa, ¿hay interacciones entre tiburones blancos y orcas en la isla? Me parece, no estoy seguro, yo nunca las he visto allá, de hecho solo las he visto en el Golfo de California, pero es muy, muy raro y muy difícil ver orcas en Isla Guadalupe. Por alguna razón no llegan allá, aunque hay mucha comida, aunque hay condiciones para que se encuentren, hay algún factor que no les llama la atención. Son más que nada costeras y recordemos que Isla Guadalupe está muy lejos de la costa, por lo que no, hasta el momento no hemos visto interacciones de tiburones blancos con las orcas. Y dice que con esta pregunta terminamos, es la última. ¿Te has visto una situación de riesgo frente a un tiburón? ¿Cómo lo has resuelto? Híjole, así de riesgo, con tiburones blancos, no. La verdad es que yo no sé si me llevo muy bien con los tiburones o algo tiene que ver con la vibra que uno refleja, pero no, con tiburones blancos no he tenido ningún problema. La verdad es que ha sido una experiencia, híjole, más que excitante o de adrenalina, es una experiencia muy tranquilizadora. Es algo que tienen que vivir. Es una experiencia muy diferente como con las, no sé, con las mantas también es algo muy bonito, es algo muy tranquilo y cada una es diferente. Pero experiencias así intensas, sí. Tuve una al momento de apoyar en un marcaje en el Caribe en la que estábamos trabajando con tiburones toro. Por supuesto, sin bucear, era snorkeleando. Teníamos las marcas acústicas y a una de las personas que nos iba acompañando, que no era investigador, pero que sí nos estaba apoyando con diferentes cuestiones como asistente, se le ocurrió la idea de capturar un jurel que encontraban por allí en Cancún. Entonces, al momento en el que arponeó este pescado, este jurel, comenzó a generar un montón de vibraciones, tanto pues de sonido como del olor que desplanta de un animal muriendo, que genera o provoca el frenesí de los tiburones. Entonces, si había estado muy tranquila la situación con los tiburones toro, habíamos visto muchos animales, los habíamos marcado de forma muy tranquila, en el momento en el que este cuate se le ocurrió arponear uno de estos jureles, la situación cambió por completo. A mí me dieron el arpón, yo era el encargado de llevar la carnada a cierto lugar y de repente el agua transparente del Caribe se volvió toda turbia porque los tiburones toro comenzaron a nadar hacia la superficie donde me encontraba yo. Entonces, si habíamos visto uno o dos individualmente, de repente yo estaba rodeado de 7 animales, 7 tiburones, 8 tiburones, y lo que hice fue mantener la calma, fue lo que pensé, mantén la calma y grítale a tu asesor que los tiburones están aquí. Y eso fue lo que hice, ¿no? Me acuerdo que grité, Mauricio, aquí están, y nada más había aletas a mi alrededor. Y yo lo que hice fue contacto visual, contacto visual. Al momento en el que los veía, se nadaban hacia otro lado.
De repente llegó mi asesor y me dice, voltea, giro, y al momento en el que estoy girando, en el momento en el que veo los ojos a los tiburones toro, venían dos de frente hacia mí y giraron cada uno a su lado. Entonces, mantuve la calma, no pasó nada. A lo mejor, si no lo hubiera hecho, hubiera perdido un brazo o dos, pero afortunadamente no. Todo es lenguaje corporal y pues acuérdense de eso, ¿no? Los tiburones son animales increíbles, son animales muy inteligentes y hay que disfrutarlos y hay que conservarlos, ¿no? Y para eso hay que conocerlos. Entonces, con eso terminamos. Esperemos que les haya gustado mucho la plática. Yo soy Edgar Becerril y aquí con Conavio me da mucho gusto estar con ustedes. Les mando muchos saludos y estoy para lo que necesiten. Escríbanme cuando quieran. Bye.